Hi there, my name is Gilberto Molina and this is the channel More Language Teacher. In today's class, you'll learn about adverbs of frequency. En específico, te presentaré una lista completa de los adverbios de frecuencia. Te indicaré su definición, su función, o sea, ¿para qué sirven? Te voy a indicar la ubicación de los adverbios de frecuencia en los diferentes tipos de oraciones. Vamos a practicar juntos y a través de toda la clase te voy a dar consejos para evitar los errores más comunes al usar los adverbios de frecuencia. So, let's check some examples. How often do you get sick? I hardly ever get sick. How often does your mom go to the supermarket? She always goes to the supermarket 3 times a month. When do you buy toilet paper? We always buy toilet paper when we run out of it. Do you argue with your brother? Yes, I do. I often argue with my brother. Let's begin the class with a complete list of adverbs of frequency. Always, usually, generally, frequently or frequently, often or often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never. Recuerda que el presente simple lo usamos para hablar de rutinas o hechos. Pues bien, los adverbios de frecuencia generalmente se usan con el presente simple y los utilizamos para indicar la frecuencia con que hacemos o con que sucede algo. Observa muy bien el orden de ellos. Van de un 100% de frecuencia a un 0% de frecuencia. ¿Dónde van colocados los adverbios de frecuencia? Observemos la oración. I shave in the morning. Esta es una oración afirmativa. Identifica el sujeto, identifica el verbo. El sujeto es I, el verbo es shave. ¿Dónde colocamos los adverbios de frecuencia? Vamos a ver. Ajá. Mira la oración. Yo puedo decir I always shave in the morning. I usually shave in the morning. I sometimes shave in the morning. I never shave in the morning. Entonces, ¿dónde van colocados los adverbios de frecuencia? Como Dora la Exploradora. Exacto, van colocados entre el sujeto y el verbo. Todos los adverbios de frecuencia los puedes colocar entre el sujeto y el verbo. ¿Todos? No todos. Siempre hay un rebelde. Adivina, ¿cuál es el adverbio rebelde? Sometimes. Sometimes es el adverbio rebelde, porque es el único adverbio que puede ir como los demás, o si tú quieres, lo puedes colocar al principio de la oración. O sea, tú puedes decir, I sometimes shave in the morning, ¿correcto? O si prefieres, sometimes I shave in the morning. En oraciones negativas, ¿dónde pongo el adverbio en oraciones negativas? Vamos a ver. I don't iron my uniform. El sujeto es I. Don't es el verbo auxiliar para decir que no. Y el verbo principal en este caso es iron, o sea, planchar. I don't iron my uniform. Adivina dónde va colocado el adverbio de frecuencia. Ajá. I don't always iron my uniform. O sea, ¿dónde van colocados los adverbios de frecuencia en oraciones negativas? Entre el auxiliar don't o doesn't y el verbo principal.
Ah, pero ojo, cuidado. Aquí tenemos un error muy común. Si yo quiero decir que nunca, es un error común querer decir I don't never iron my uniform. Ten cuidado, no se dice así. Entonces, ¿cómo? Ah, mira, I never iron my uniform. I never iron my uniform. En este caso, cuando vas a usar never, no necesitas don't o doesn't. En preguntas, observamos. Do you take a nap? ¿Tú tomas una siesta? When do you take a nap? ¿Cuándo tomas una siesta? ¿Dónde irá colocado aquí el adverbio de frecuencia? ¿Dónde? Ajá. Do you always take a nap? When do you usually take a nap? Observa, el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. ¿Y la respuesta? Do you always take a nap? No, I don't. I rarely take a nap. When do you usually take a nap? I usually take a nap after lunch. En presente simple, tenemos unas preguntas que empiezan de la siguiente forma. How often? ¿Qué tan frecuentemente? Por ejemplo, how often do you get sick? I hardly ever get sick. Las preguntas que empiezan con how often nos invitan a lucirnos con el inglés. Si te preguntan algo con how often, generalmente tú puedes hacer uso de los adverbios de frecuencia. Ojo aquí, un consejo para evitar un error común. Imagina que te preguntan, how often do you go shopping? Y si yo solamente contesto, I always go shopping, yo siempre voy de compras. En este caso, sí usaste bien colocado el adverbio de frecuencia, pero como que la respuesta quedó muy vaga. Hay que ser más específico. Entonces, tú puedes recurrir a usar un adverbio de frecuencia y también usar una time expression. Por ejemplo, how often do you go shopping? I always go shopping on Fridays. Observa que aquí estás usando, para ser más específico, un adverbio de frecuencia y al final una time expression. Al principio de este video habrás escuchado el verbo run out of. Este es un verbo compuesto, significa quedarse sin. Por ejemplo, I always run out of money. O sea, yo siempre me quedo sin dinero. Ahora, si yo hablo de mi amiga Luisa, ¿cómo quedaría la oración? Luisa always run out of money. Observa aquí tengo un error muy común en este nivel. ¿Puedes identificar el error? Exacto, la S. Me concentro tanto en colocar bien el adverbio de frecuencia que me olvido que cuando yo hablo de he, she or it, el verbo principal debe llevar al final una S. Me concentro tanto en poner bien el adverbio de frecuencia que se me olvida que debe llevar S al final el verbo cuando hablo de he, she or it. Entonces, debo decir, Luisa always runs out of money. Luisa siempre se queda sin dinero. Llegamos a la sección Show me how, o sea, demuéstrame cómo hacerlo. Te voy a presentar unos ejercicios para poner en práctica todos los tips que hemos checado el día de hoy referentes a los adverbios de frecuencia. Lo puedes pausar, lo puedes resolver y en un momento checamos las respuestas. Y bien, ahora te vas a autocalificar y vamos a ver cómo debieron haber quedado las oraciones o preguntas. Vamos a recapitular. ¿Qué vimos hoy? Adverbios de frecuencia. Vimos una lista, su función o para qué sirven. Vimos el orden en los diferentes tipos de oraciones y vimos
ejemplos y así también repasamos consejos para evitar los errores más comunes al usar los adverbios de frecuencia. ¿Inglés desde cero? No te preocupes. Recuerda que este video pertenece a la lista de reproducción llamada Presente Simple, Rutinas y Hechos. Te he puesto los videos en esa lista de reproducción organizados de manera progresiva. Así que cuando tengas tiempo, dale una revisada que te llevan poco a poco avanzando. Y te invito a poner en práctica lo aprendido el día de hoy. En la descripción de este video tú puedes encontrar dos enlaces. Uno te envía a una guía de práctica para tener ejercicios relacionados con ese tema de hoy. Y el otro son los audios correspondientes a esos ejercicios. Vamos a consolidar y a personalizar lo aprendido el día de hoy. En los comentarios compárteme las respuestas a las siguientes preguntas. How often do you declutter? How often does your friend send you WhatsApp messages? So, my name is Gilberto Molina. This is the channel More Language Teacher. See you in the next video and please stay safe.